Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar sobre la escritura cuneiforme, sobre cómo se logró descifrar este lenguaje que por sí mismo sería prácticamente imposible de traducir. La inscripción de Beistún y la colosal biblioteca de Arsubanipal son tal vez los dos hallazgos más importantes y gracias a ellos podemos leer hoy en día la historia de civilizaciones que fueron enterradas con el paso del tiempo, en especial la Acadia y la Sumeria. La escritura cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos y fue utilizado en Mesopotamia durante miles de años, desde al menos el cuarto milenio antes de Cristo hasta la época de la conquista persa en el siglo VI a.C. Debido a esta lengua muerta pero desenterrada en siglos pasados, se ha destapado una parte de la historia que yacía intacta, perdida al igual que la civilización que la utilizaba. En las historias ancestrales que se divisan en los textos existen ciertas similitudes con otras culturas, que en principio no tenían contacto entre sí. Nos hablan de unos seres poderosos que interactuaron con el ser humano y con el planeta en un inicio. Los escritos más conocidos son el Enuma Elis, que relata la cosmología sumeria, y la epopeya de Gilgamesh, de la que ya hablamos en el canal. En tiempos más actuales tenemos las traducciones literales de Noah Kramer o Lara Peinado, en contraposición a la interpretación del que tal vez dio más bombo a estas historias, la de Zacarías Sitchin, con sus Anunnakis y la catarata de teorías que derivaron al respecto. En próximos vídeos trataremos algunos de estos temas. Hoy nos desviaremos un poco de los programas sobre teorías alternativas y haremos mención específica a la parte histórica, en modo introducción, en la cual se muestra la interesante forma en que se descifró esta lengua. Una serie de casualidades y la valentía y el esfuerzo de algunos lo hicieron posible. La clave para descifrar la escritura cuneiforme fue la inscripción de Beistún, una representación en piedra a gran altitud y sin acceso fácil en esa época, la piedra roseta de esta parte del mundo. Descifrar la lengua cuneiforme fue un logro significativo en la historia de la epigrafía y la lingüística. El proceso de desciframiento comenzó con el descubrimiento de inscripciones cuneiformes en sitios arqueológicos de Mesopotamia y regiones circundantes. Las primeras inscripciones cuneiformes que se encontraron se pensaba que eran inscripciones o sellos, y fueron recolectadas por exploradores europeos en los siglos XVII, XVIII y XIX. Uno de los primeros europeos en encontrar tablillas con escritura cuneiforme fue Pietro de la Valle, un viajero italiano, quien en el siglo XVII adquirió unas tablillas en la región de Mesopotamia, hoy Irak, y las llevó de regreso a Europa. Sin embargo, en ese momento no se comprendía la naturaleza de esta escritura. Los avances más importantes en el desciframiento fue el descubrimiento de inscripciones bilingües. Estas inscripciones presentaban el mismo texto en cuneiforme junto con una traducción en otro idioma más conocido. Aquí entra en juego la inscripción de Beistún, descubierta en Persia, en el Irán actual. Presentaba el texto en cuneiforme y una traducción en persa antiguo. Esto permitió a los epigrafistas comparar los dos textos y comenzar a identificar patrones. La inscripción de Beistún, que contenía textos en persa antiguo, elamita y babilonio, todos escritos en escritura cuneiforme, fue descifrada en la década de 1830. El trabajo de desciframiento de la inscripción de Beistún fue realizado principalmente por Sir Henry Rawlinson, un oficial británico y epigrafista, con la colaboración de otros estudiosos. La inscripción tallada en piedra y colocada a gran altura no tenía un acceso fácil, ya que las rocas de los alrededores habían sido destruidas para que no se pudiera llegar allí de forma sencilla. La hazaña de Rawlinson fue escalar la roca de Beistún, copiar la inscripción y luego dedicar muchos años a estudiarla y descifrarla. Su trabajo fue un paso crucial en el desciframiento de la escritura cuneiforme, y ayudó a abrir la puerta para entender tanto la inscripción de Beistún como otros textos cuneiformes. Logró descifrar caracteres y compararlos con otros idiomas relacionados. Su contribución fue esencial para el desarrollo de la epigrafía cuneiforme y la comprensión de la historia antigua de Mesopotamia y Persia. Esto provocó una visión invaluable de la historia, la cultura y la religión de civilizaciones antiguas de Mesopotamia.
Este proceso propició la posible lectura de textos acadios, el idioma predominante en aquella época y más tarde el sumerio. La inscripción de Behistún fue encargada por el rey persa Darío I, quien gobernó Persia desde aproximadamente el 522 al 486 a.C. Su contenido es variado. Introducción y proclamación del rey. Darío I comienza la inscripción presentándose como el rey y dando una breve genealogía. También establece su derecho al trono. Relato de rebeliones. El texto narra una serie de rebeliones que tuvieron lugar en diferentes regiones del imperio persa poco después de que Darío asumiera el trono. Describe cómo el rey reprimió estas rebeliones y restauró el orden. Listado de naciones sometidas. Uno de los aspectos más notables de la inscripción de Behistún es el largo listado de naciones y regiones que fueron conquistadas por Darío I y que se sometieron al dominio persa. Estas regiones incluyen a Babilonia, Egipto y otros lugares. Descripción del proceso de escritura y lectura. La inscripción también contiene información sobre cómo la misma fue tallada en la roca y cómo se espera que se lea y se respete en el futuro. Invocaciones religiosas. La inscripción finaliza con invocaciones a diversas deidades persas y expresiones de lealtad a Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, la religión oficial del imperio persa. El hallazgo más importante de textos en escritura cuneiforme fue, sin duda, la biblioteca del rey Asurbanipal, ubicada en el Palacio Real de Nínive, en la antigua Siria. Estaba enterrada bajo las ruinas de la ciudad de Nínive. Se encontraba en las capas de escombros y sedimentos acumulados a lo largo de los siglos debido a la destrucción de la ciudad y la erosión. Otra ciudad enterrada en la noche de los tiempos. La biblioteca de Asurbanipal se encontraba en el Palacio Real, que era la residencia del rey asirio Asurbanipal. Nínive se encuentra a orillas del río Tigris, cerca de la moderna Mosul, en el norte de Irak. Cuando el imperio asirio cayó y Nínive fue saqueada y destruida, aproximadamente en el 612 a.C., gran parte de la ciudad quedó en ruinas y fue abandonada. Con el tiempo, las ruinas de Nínive fueron gradualmente cubiertas por la acumulación de sedimentos y escombros, lo que protegió la biblioteca de Asurbanipal y sus tablillas cuneiformes de la degradación y la destrucción. La biblioteca albergaba una vasta colección de tablillas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme. Estas tablillas cubrían una amplia variedad de temas, que incluían la literatura, religión, ciencia, matemáticas, registros administrativos y correspondencia diplomática. Fue descubierta en el siglo XIX por el arqueólogo británico Austin Henry Layard, quien excavó en el sitio de Nínive en la década de 1840. El descubrimiento de la biblioteca de Asurbanipal fue uno de los eventos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. Entre los textos notables encontrados en la biblioteca se encuentran la epopeya de Gilgamesh, el primer gran héroe narrado, y el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica. Además de textos astronómicos y astrológicos, tratados científicos y literatura religiosa. Estos textos proporcionaron una visión invaluable de la historia, la cultura y la religión de las civilizaciones antiguas de Mesopotamia. La biblioteca de Asurbanipal es una de las bibliotecas más antiguas conocidas en el mundo y uno de los tesoros más valiosos de la antigüedad. Su contenido ha sido fundamental para el estudio de la escritura cuneiforme, la historia antigua de Mesopotamia y la evolución del conocimiento humano en la antigüedad. Muchas de las tablillas y textos de la biblioteca se encuentran ahora en museos de todo el mundo, incluyendo, como no, el Museo Británico de Londres, donde una parte significativa de la colección está resguardada. Antes de este descubrimiento se habían encontrado colecciones más pequeñas de tablillas en Mesopotamia y otras regiones cercanas. Una de las colecciones más antiguas conocidas de tablillas es la colección encontrada en la ciudad de Ur, en la antigua Sumeria, en lo que hoy es el sur de Irak. Estas tablillas datan de alrededor del tercer milenio a.C. y contienen una variedad de textos, incluyendo registros administrativos, literatura religiosa y mitológica y otros documentos de la época. Otra importante colección temprana de tablillas cuneiformes se encontró en Ebla, una ciudad antigua en lo que hoy es Siria.
Las excavaciones fueron dirigidas por un equipo de arqueólogos italianos liderados por Paolo Mattiae. El descubrimiento de las tablillas de Ebla ocurrió en la década de 1970, específicamente en 1974. Las tablillas fueron encontradas en lo que se cree que fue el Palacio Real. Estas tablillas cuneiformes, que datan del tercer milenio a.C., contenían una gran cantidad de información sobre la lengua, la cultura, la política y la economía de la antigua ciudad y su reino. El descubrimiento fue un avance significativo en la comprensión de la historia de la región. Ambos descubrimientos fueron fundamentales para el estudio de las civilizaciones antiguas de Mesopotamia y Siria, y proporcionaron una valiosa información histórica y cultural a los investigadores. Por otro lado, las tablillas y textos sumerios que mencionan a Anu, Enki y Enlil, por ejemplo, los personajes más famosos hoy en día por las especulaciones sobre los Anunnakis, fueron encontradas en varios sitios arqueológicos de la antigua Mesopotamia. Por ejemplo, en las ciudades sumerias de Nippur y Eridu, así como en otras regiones de la antigua Mesopotamia. Nippur es uno de los sitios arqueológicos más importantes para el estudio de la religión y la mitología sumeria. Esta antigua ciudad estaba ubicada en lo que hoy es el sur de Irak. Se encontraron numerosas tablillas cuneiformes que mencionan a los personajes dichos con anterioridad, y muchos de estos textos han proporcionado información valiosa sobre la mitología y la religión. Eridu es otra ciudad sumeria que se encuentra en el sur de Mesopotamia, no lejos de Ur. Es considerada una de las ciudades más antiguas de la región y se asocia con la creación de la mitología sumeria. También se han encontrado textos cuneiformes en Eridu que mencionan a Enki y a Enlil. Además de Nippur y Eridu, tablillas y textos sumerios que mencionan a estos personajes se han encontrado en varios otros sitios arqueológicos de Mesopotamia, Ur, Lagash y Uruk, entre otros. En cuanto a la Biblia se refiere, y de la que hemos estado hablando en programas anteriores, estas historias mostraron la procedencia de varios de sus protagonistas como Abraham o Noé, que nacieron en la antigua Sumeria, con la coincidencia del diluvio y Upnapishtim, el superviviente de este reseteo según las tablillas, un homónimo de Noé, o el mismo Noé extrapolado a otra cultura. Se siembra la duda de si varias historias bíblicas fueron copiadas de Sumeria o viceversa, o simplemente fue la manera similar de contar ciertos acontecimientos de culturas cercanas geográficamente. ¿Qué opinas de esto? Bueno, no nos extendemos más en este hito que marcaría un camino en las investigaciones de muchas personas. Historia antigua, mitología ancestral, seres que interactuaron con el ser humano en la noche de los tiempos. Mucho se ha dicho sobre las tablillas sumerias y mucho aún por descubrir en una de las cunas de la civilización. Déjanos tu comentario sobre esta curiosidad histórica. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.